60, 70 dictaduras de 193 países son la mayoría. ¿Quién te enseñó matemáticas? ¿Donald Trump y su 600% de descuento? Estos son algunos, no todos, los comentarios de la semana. Dice así, Paco Neira comienza diciendo: la mayoría de los países de la ONU son dictaduras despiadadas. Yo me asusté. Fui corriendo a las listas de dictaduras que hay en distintas organizaciones del mundo, defensoras de la democracia y enemigas de las dictaduras, pues hacen sus listas, ¿no? ¿Cuántas dictaduras hay ahorita en el mundo? Y entonces encontré en distintas listas entre 60 y 70 dictaduras en el mundo hoy. Y mi pregunta es, ¿en serio? ¿60, 70 dictaduras de 193 países son la mayoría? ¿Quién te enseñó matemáticas? ¿Donald Trump y su 600% de descuento? 70 dictaduras son el 36,27% y eso no es una mayoría. Luego ya se fue por otro lado. Ay, pues un tercio si te parece poco. No tiene nada que ver que me parezca poco o no. Lo que tiene que ver es que dijiste una mentira y no tienes la decencia. Paco Neira, uno, para reconocerlo y decir, vale, exageré, perdón. Hay dos cosas que no decimos lo suficiente, que no nos enseñan a decir. No sé y perdón, me equivoqué. Daniel Palacio, además, tuvo un problema. Nunca se imaginó que tengo una hija viviendo en Vancouver. Entonces me dice, yo dije de lo grave que era lo que estaba pasando en Estados Unidos con la Copa Mundial, de dejar fuera a los aficionados de Senegal, los aficionados de Irán, de obligar a los iraníes a dormir en México e ir solo a los partidos, de hacer un espectáculo de racismo asqueroso que incluyó, por supuesto, el veto al principal árbitro de la Confederación Africana de Fútbol. Entonces mencioné eso y mencioné que en México están tapando los problemas que tiene el país en una especie de aldea Potemkin a nivel nacional. Y entonces Daniel Palacios 1536 dice, bueno, Canadá también tiene muchos problemas. Vivo en Vancouver y acá hay mucho descontento. Los trabajadores de transporte público están al borde de una huelga a horas de inicio del Mundial. Nadie se salva. Por cierto, no hubo huelga. Le digo yo, ¿de verdad? Comparar la situación de Canadá con la de México o la de Estados Unidos me parece de una miopía increíble. Tengo 2 hijas viviendo en Canadá. Lo que no le dije es que una de ellas vive en Vancouver Island, enfrente de Vancouver, y que para moverse usa el ferry de Vancouver Island a Vancouver. Entonces constantemente está en Vancouver. Hay problemas como en todos lados, pero el país, Canadá, no se está cayendo a pedazos ni está al borde del fascismo como lo está en México y Estados Unidos. Por favor. Bueno, yo aquí uno que... Y la competencia por el premio Elton esta semana fue brutal. Irán no es un gobierno bárbaro. ¿De dónde saca esa suposición aberrante y atrasada? Irán es un país autónomo y libre. ¿Cuál es el problema? Le digo, una teocracia asesina y misógina, sin libertad, que mata a 40,000 ciudadanos si protestan y está empeñada en destruir países con armas nucleares. Un ejemplo de país autónomo y libre para el mundo, ¿eh? Es que en serio, defender a la teocracia iraní es... Me vuela la cabeza. Luego hay uno que se enoja conmigo, dice, este man, cualquier cosa está mal. ¿Qué canal tan deprimente? No hay contenido que no deja de quejarse y lamentar. Y digo, bueno, veo que te quejas y lamentas de todo después de haber todo el canal. ¿Te han tratado por eso del masoquismo? Si no te han tratado, que te traten, ¿eh? Dice Jorge Gustavo Sarante Maldona algo. Ya sé que le das poco o ningún valor a la filosofía y no pretendería ponerme a enseñarte su valor, pues me resultaría bastante fatigoso. Imposible. Y estoy seguro que no atenderías mis explicaciones, seguro como estoy de que no me concedes crédito alguno. No lo sé, demuéstralo. Solo quería recordarte, pues supongo que lo sabes, cuando un profesional universitario después de terminar sus estudios realiza estudios adicionales de especialización, le dan el título de maestro.
y luego, si cumple otros requisitos académicos, le dan el título de PhD. Esto es doctor en filosofía. En inglés, la F de filosofía se escribe PH. Vale, tienes razón, no te doy ningún crédito. Pero te explico. Veo claramente que hablas sin tener idea. El arcaicismo del PhD en Estados Unidos, que no en otros países, para llamar al doctorado, al simple doctorado, viene de Philosophiae Doctor Latino, porque antes de que se usara el nombre ciencia, a lo que hoy llamamos ciencia se le llamó filosofía natural. Y los doctores en física o matemáticas o químico se pusieron doctores en filosofía para diferenciarse de los doctores en medicina y de los doctores en teología. Por eso, el libro de Newton se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de la filosofía natural, y no tiene nada que ver con esas cosas raras que hacen Hans y Seck o Lacan, sino con filosofía natural, eso que hoy llamamos ciencia y los filósofos suelen despreciar. Te estoy educando gratis, agradécelo. Yo estudié Rumberito y 8NT. Yo estudié sociología y matemáticas, y en sociología no se usan matemáticas avanzadas. Y esto sí me dejó a mí como, ¿really, Willy? ¿En serio? No sé dónde estudiaste sociología, ¿eh? Pero si no usas teoría de grafos y álgebra lineal para el análisis de las redes sociales, si no desarrollas ecuaciones diferenciales formales para traducir los conceptos teóricos en datos predictivos, si no usas simulaciones computacionales y procesos estocásticos para ver cómo las interacciones entre individuos dan como resultado patrones sociales a nivel macro, y si además no aplicas el cálculo para analizar distribuciones estadísticas como las tasas de mortalidad, la fertilidad y las migraciones, igual es que estudiaste en una autoescuela o en la Universidad de Trump. La sociología sí está usando matemáticas avanzadas. Rumberito, da tu nombre y tu carita, vamos a ver dónde estudiaste sociología y matemáticas, las dos. Gonzalo Pineda, 6523, hace 3 días. No, eso. Tengo una pregunta no relacionada con filosofía, pero sí con historia de vida de un filósofo. Me interesa mucho saber qué piensa de la vida de Diógenes de Sinope. Ahí debe ser espero que sea el dictado. Que siempre me han parecido fascinantes sus aventuras. Y le digo, pienso que no sabemos casi nada de la vida de Diógenes de Sinope. Lo que sabemos es que nació en Sinope, hoy Turquía, alrededor del 412 antes de la era común, y vivió en Atenas y Corinto. Es la única información que tenemos. Lo demás son historias y mitos reunidos 700 años después, en un libro, concretamente, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio. 700 años después te está contando cómo fue la vida de Diógenes, y yo estoy seguro que más de la mitad es mito. Es lo más probable es que sea mito, por lo tanto me lo tomaría yo con calma. Sim Rodríguez 5750 dice sobre lo que dije de que Maná hizo playback. Maná, yo les digo Maná, porque todavía no hacíamos la banda, pero tocábamos en casa de una amiga. Cuando hacíamos fiestas, la banda tocábamos unos cuantos, ¿no? Y tengo un amigo queridísimo que vive, por cierto, ahora en Ecuador, y que solo cantaba una canción. Maná, la de los Muppets. Y entonces nosotros estábamos tocando, y entonces entraba él, de pronto se acercaba al micrófono y decía, Maná. Y entonces ya nosotros hacíamos Maná, y ese era Maná. Y entonces cuando salió el grupo Maná, pues yo me acordé mucho de mi querido amigo. Y dice Sim Rodríguez, por los tiempos se complica conectar instrumentos. Las ceremonias de inauguración de los mundiales son sencillas a comparación de otros eventos como los Juegos Olímpicos. Y le digo, los tiempos. Los shows de medio tiempo del Super Bowl son mucho más complicados porque no tienes 1000 horas para dejar todo listo como lo tuvieron ellos en el escenario. Tuvieron 2 días, 5 días, 20 días si quieren para tener listo el escenario. Luego nomás se enchufan y se lo llevan. En los shows de medio tiempo del Super Bowl lo tienes que sacar todo en un momento. Y lo hacen. Prince, Springsteen y los Stones, y luego me dijeron que Beyoncé también, exigieron tocar 100% en vivo.
Así que si Manamaná no lo exigió, es porque prefieren quedar bien engañando a su público. Adelante. Que su público se los agradezca. Me dice, es una de las cosas que suelen decir y por eso la meto. Ya me estoy tratando de no meter porque todos repiten lo mismo de filosofía y ya repetí las respuestas millones de veces. Dice Leonardo Miguel Torres García, 8927, ¿qué podría rescatarse de la filosofía? Yo solo encuentro rescatable el componente ético y estético. ¿En serio? Dime un solo dilema ético resuelto por la filosofía. Spoiler, no hay. Y dime qué debo aprender de la estética como para apreciar mejor, no sé, uno de mis cuadros favoritos, Los comedores de patatas, o la canción Hallelujah de Leonard Cohen. ¿Qué me puede enseñar la filosofía de esto? Aquí espero sentadito en mi rincón a que me digas. No me ha respondido. Ya hace 4 días. Luego dice TVC Puebla. Ya hay gente como el actor Tenoch Huerta que dicen que el mestizaje no existió. Si el mestizaje no existe, yo de pronto aquí me disuelvo en la nada. Desaparezco. Y que básicamente todos los mexicanos morenos de clase trabajadora, pobres o de clase media baja e intermedia somos indígenas oprimidos por los criollos blancos, es decir, todos los que él y sus compas odien y señalen. Y aquí hay 2 cosas que decir, porque esto era entre el hispanacismo y el indigenacismo, no me quedo con ninguno. Tenoch Huerta, bonito apellido, mi segundo apellido es Huerta, yo soy Mauricio José Schwartz Huerta, apellido procedente de las montañas asturianas en el concejo de Llanes, en Palacio de Ardizana, pequeña localidad donde nació mi abuelo Fernando Huerta Turanzas. El tal Tenoch, ¿de dónde cree que salió su apellido? Su segundo apellido, por cierto, es Mejía, un apellido de origen judío sefardí que evolucionó de Mesías, Mejía, también frecuente en el norte de España. Aplaudo que Tenoch Huerta sea antirracista, no aplaudo que sea racista con los que no son del tono de piel que a él le gusta. Otra competidora brutal por el Elton de esta semana fue, por supuesto, Laura Itzayana Mejía. Lo siento si no sé pronunciarlo bien. Laura Itzayana Mejía. Igual son Laura Itza y Ana Mejía y son 2. No lo sé. Perdón, Pero dice, y la propaganda de Estados Unidos e Israel, como estaba yo hablando, hice un vídeo sobre la propaganda rusa, hablando de Jodorkovsky, contando lo que dice Jodorkovsky de la propaganda rusa, pero entonces tengo que hablar de otras propagandas. Bueno, y la propaganda de Estados Unidos e Israel, matando a periodistas y a ciudadanos inocentes, qué raro que no hablen de esto. Yo pregunto, ¿han matado a ciudadanos inocentes y nadie habla de eso? Es rarísimo. ¿De verdad no has leído nada en redes sobre eso? Wow. Javier Gómez, y esta es una alucinación que dicen, México lo crean los españoles. No, México lo crean solamente los indígenas. No, mira, somos la mezcla de los dos y esto... Y no deberían estar mirando al pasado, sino al futuro. Pero esta es una creencia que tienen algunos y la reitera Javier Gómez. La mayoría de los mexicanos somos casi indígenas. Y dije, pues no, falso. Los estudios genéticos indican que somos más o menos 50-50 con una pequeña raíz africana. Hay estudios que ya se hicieron. En zonas del centro y sur hay mayor presencia de ADN indígena y en zonas del centro y norte hay mayor presencia de ADN europeo. Pero a la hora de promediarlo, más o menos quedamos en 50-50, con una pequeña raíz africana. Esa idea de la preeminencia indígena es lo que yo llamo indigenacismo, que es primo, por supuesto, del hispanacismo, que dice que sin los españoles, los indígenas no valían para nada. No estoy con ninguno de los dos. ¿Bruno qué? Sí, lo tengo aquí. Bruno Orozco CMB TVS. Dice, no, mi estimado, cuando hablé del fracking y hablé de que hay 1.700.000, hay 1 millón de pozos de fracking sin problemas en los Estados Unidos y hay pozos de fracking en otros lugares y además el 95% de los pozos que se usan actualmente pues, aprovechan de la fractura hidráulica.
Me dice, no, mi estimado, ya es el principio de mí, ¿quieres quedar bien conmigo? Mal camino. El problema de los podcasters de variedad, que es en la categoría en la que me está poniendo, es que se meten en todos los temas con una buena dosis de desconocimiento. Oh, gracias. Te ayudo a entender las consecuencias del fracking. Ay, qué mono. Consumo desmedido requiere enormes volúmenes de agua potable que quedan inutilizables para siempre. Contaminación de acuíferos. Los aditivos químicos tóxicos de la inyección pueden filtrarse hacia las fuentes de agua subterránea. O pueden no, si lo haces bien. Químicos peligrosos. Químicos quiere decir sustancias químicas. Cuando traduces, tu cabeza está en inglés y la pones, saltas al español así sin pensar. La mezcla inyectada incluye sustancias cancerígenas y mutagénicas, como el benceno, el gileno y el plomo. Solo se usan ahí. Degradación del suelo. El retorno de fluidos tóxicos altera el pH de la tierra y perjudica la agricultura local. Y le contesto porque de veras creo que es una información que ustedes tienen que tener. 1. Falso. El agua se descontamina y sí es reutilizable. Revise el ciclo del agua en tu primaria más cercana. Que el agua quede inutilizable para siempre es una chorrada. Se puede deskontaminar si no simplemente la evaporas. La contaminación queda abajo. 2. Si contaminas acuíferos, estás haciendo mal lo que estés haciendo, fracking o no fracking. A menos que creas que los pozos petroleros o de gas normales no contaminan acuíferos si se perforan mal y donde no deben. La perforación de un pozo debe estar controlada técnicamente para que no haga eso. La perforación de una mina, cualquier cosa tiene que estar controlada o contaminas acuíferos. Pero eso no quiere decir que sea exclusivo del fracking. 3. La mezcla inyectada no es para consumo humano, como miles de otras sustancias utilizadas en la industria, incluido el propio petróleo. El benceno y el gileno se utilizan en muchísimas industrias y hay una serie de protocolos sobre su utilización, su manejo y su disposición. Yo hago docenas, si no es que cientos, de hojas de seguridad de los materiales para todo tipo de sustancias para la industria en Estados Unidos. Todos los años hago docenas, si no es que cientos, de esas hojas de seguridad de los materiales, donde se dan los datos de su toxicidad, se dan los datos de qué hacer si hay una exposición, de qué hacer si hay un derrame, de cómo evitar los derrames, de cómo cuidar todos esos millones de toneladas de sustancias químicas que se utilizan en la industria y que son tóxicas y cancerígenas. Si estás consumiendo la mezcla inyectada para la fractura hidráulica, el cáncer no es tu primer problema, tienes un caso psiquiátrico grave. 4. Si los fluidos están retornando y afectando la tierra y la agricultura, se está haciendo mal y se está haciendo donde no debe hacerse. Es lo mismo que si pones una fábrica de amoníaco, un pozo petrolero o una procesadora de papel. Si lo pones donde no debes, si lo haces mal, obviamente vas a tener muchos más efectos negativos que si lo haces bien. Porque para todo esto hay normas que se siguen en millones de pozos de fractura hidráulica donde no pasa todo eso que dice tu conspiranoia. Ya que me llamas podcast de variedades, los comentaristas de variedades no deberían hablar en los canales de periodistas especializados en ciencia y tecnología, como un servidor, sin informarse primero en sitios fiables y no con conspiranoicos ni ecologistas políticos. Y Javier Herrera Gil me dice algo fundamental sobre lo que hablábamos de Rush, del regreso de Rush y de los primeros conciertos que ha estado dando, pero sobre todo del primero que dieron, que lo dieron en el Foro de Los Ángeles, donde habían dado su último concierto Rush con Neil Peart 11 años atrás. Y dice Javier Herrera Gil, creo que Annika, refiriéndose a Annika Niles, la nueva baterista de Rush, ha convencido a todo el mundo y se ha metido a los fans en el bolsillo. Absolutamente. He visto reacciones de profesores de batería. He visto reacciones de bateristas. He visto reacciones de especialistas en música, de especialistas en Rush y de muchos fans. Creo que sí. Creo que Annika Niles lo hizo, como dije la semana pasada, el hecho de que hiciera el fill famoso, uno de los fills más famosos de la batería. Yo oía el otro día a Mike Portnoy contando cómo todos los bateristas en un momento dado pusieron ese fill
de la mitad de Tom Sawyer, que ella lo hiciera y que al terminar el público la ovacionara, es tremendo. Le digo, sí, ciertamente Annika ha convencido a todo el mundo, se ha metido a los fans en el bolsillo, pero no creo que nadie, muy poca gente en la historia de la música, ha estado bajo tanta presión como estaba ella ese primer día. La gente iba a ver a Rush, pero estaba viendo a Annika Niles. Los fans que se saben cada golpe de Neil Peart, no Peart, en la batería, estaban disfrutando mucho la guitarra de Al. Estaban disfrutando enormemente a Geddy Lee y su voz, que nunca fue buena y ahora tampoco lo es. Pero estaban con un ojo siempre puesto en la baterista. La presión bajo la que estuvo esa mujer y al haberlo superado, me quito el sombrero. De verdad, pocas personas han estado bajo esa presión. Dice Jorge Sosa, deben de existir otras civilizaciones más avanzadas que nosotros. Muchísima gente me dijo este tipo de cosas. Y bueno, les pregunté muchas cosas, pero a él se le dije, oye, no sé, alguna de esas civilizaciones te podría ayudar a quitar el bloqueo de mayúsculas, que es tan desagradable. Pero llegamos al final y al final está nuestro premio Elton, el premio de premios. Dice Desenredando la X. Es un canal interesante sobre ecuaciones, por cierto, lo fui a ver. En el fondo, me alegro de que estemos solos en el universo, porque si llegaran a venir otros seres a la Tierra, implicaría que tienen una tecnología y conocimientos impresionantes para poder hacer semejante hazaña, ¿cierto? Y tendríamos que mostrarles lo que somos. Primera persona del plural, ojo. Estúpidos, vengativos, peleadores, egoístas y traidores se irían de una vez sin tratar de ayudarnos porque saben que somos un caso perdido. Y dije, oye, tú eres estúpido, vengativo, peleador, egoísta y traidor. Qué mal, oye. Yo no conozco a nadie así. ¿Puedes contarnos algunas de tus más importantes venganzas, tus peleas y sobre todo tus traiciones? Por favor, Desenredando la X. Me imagino que será interesante tener las memorias de alguien tan despreciable como te defines tú que eres. Igual hasta le sirve a los psicólogos. Cuéntanos. Y de paso, ya que dices que tu mamá es estúpida, vengativa, peleadora, egoísta y traidora, ¿nos cuentas sus venganzas, peleas y traiciones? Porque igual el problema que tienen ustedes es de origen genético. Misántropos, gente que odia a la humanidad pero vive a cuerpo de rey.